Muy bien, estamos en nuestro curso La Palabra Crece Discípulo. En este curso estamos hablando sobre qué es un discípulo y si soy un discípulo, qué me motiva a hacer las cosas de un discípulo y qué voy a hacer como un discípulo diariamente en este mundo. Como siempre, les pido que desactiven los micrófonos. Tenemos la bendición de más o menos 30 personas en la clase. No sé cuántos se van a conectar, pero siempre mejor con los micrófonos desactivados para que todos puedan oír al que habla claramente. Pero estamos aquí para hablar, ¿verdad? Entonces, cuando tengan comentarios, algo que decir, preguntas, dudas, aquí estamos. Por favor, de activar el micrófono para hablar, pero después volver a desactivarlo para que podamos oír. Lo que es importante es que estudiamos la palabra de Dios aquí juntos. Saludos a todos en el nombre de Jesucristo. Saludamos a unos de ustedes antes de la clase y si quisieran quedarse después para saludar a sus compañeros, para hablar de lo que está pasando en sus países, las cuarentenas, la clima, lo que sea. O si quisiera hablar un poco más del tema de la clase, voy a quedarme aquí después con la conexión abierta después de la clase también. Hoy vamos a empezar nuestra lección en el nombre de Dios verdadero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el video de hoy, y la clase va a ser del mismo tema, habló en el video sobre el tema de gente común, cosas extraordinarias. Vemos los discípulos de Jesucristo, gente común. Él había llamado a ellos desde los barcos y desde las mesas de los publicados y de otros lugares dentro del pueblo para hacer algo muy extraordinario. Entonces, los discípulos pasaron unos años con Jesucristo, viendo sus enseñanzas, escuchando su voz, estando con Él, disfrutando de su presencia visible, viendo sus milagros y sus señales, sabiendo quién es Él y por qué había venido al mundo. Después Jesucristo murió, resucitó y se ascendió a los cielos para estar con su Padre de nuevo, ¿verdad? Y dejó a sus discípulos para hacer algo extraordinario. Vemos su trabajo en Marcos 16, versículo 15. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura. El mundo es grande y hay muchísima gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iban a poder llevar a cabo ese trabajo? Inmediatamente después de que Jesucristo se ascendió al cielo, nos dice en Hechos 1 que estaban reunidos todos los seguidores de Jesucristo. Y eran como 120. No es mucha gente para poder alcanzar a toda criatura con el mensaje. Lo que es más, vemos también en el libro de Hechos que eran los discípulos, gente del pueblo, sin mucha preparación. No eran las personas más porrosas, más bien educadas, más ricas, más porrosas del pueblo, de la región. Eran ellos gente común, personas normales, puede ser como cualquiera de nosotros. Ahí con un trabajo extraordinario de llevar el mensaje de Jesucristo, que Él es la verdad, la vida, la verdad y el camino, y no hay otra manera para llegar al Padre. ¿Y cómo lo iban a poder hacer? Lo que es más es que el Imperio Romano, uno de los imperios más poderosos de la historia del mundo, los estaban persiguiendo. Y a los discípulos también, los judíos, que también tenían un poco de poder en el Imperio Romano, perseguían también a los mismos discípulos. No querían que extendía el mensaje.
Iba a ser algo muy difícil para gente común. De hecho, vemos algo de la historia secular. Fue el año 110 y un gobernador romano que se llamaba Plinio el Joven escribió al emperador romano que se llamaba Trajano. Y esta es la carta que todavía tenemos hoy en día. Y Plinio el Joven no es cristiano de ninguna manera. Eso es lo que él escribió a su jefe, el emperador. El asunto me pareció que merecía consultarlo, especialmente debido al número involucrado. Para muchas personas de todas las edades, todos los rangos y también de ambos sexos están y estarán en peligro. El contagio de esta superstición se ha extendido no solo a las ciudades, sino también a los pueblos y granjas, pero parece posible identificarlo y curarlo. El problema de que hablaba Plinio el Joven fue el cristianismo. Este es el contagio de una superstición de que hablaba él. De su punto de vista fue un gran problema porque muchas personas estaban en peligro de creer en Jesucristo como su Salvador y él quería identificarlo y curarlo o extinguir la fe en Cristo Jesús entre la gente de su región. Bueno, vemos que él no tuvo éxito, ¿verdad? Gracias a Dios, el mensaje fue muy poderoso y mucha gente escuchó el mensaje y puso su fe en Jesucristo como su Salvador. Vemos en nuestro mundo también hoy obstáculos. Fue la tarea de hoy para pensar en los obstáculos que vemos. Y vamos a hablar un poco de los obstáculos. Sabemos y estamos hablando antes de la clase con personas de muchos países, de muchos climas, de muchos lugares. Y sabemos que tal vez los obstáculos pueden ser distintos en Argentina que los obstáculos que tienen Colombia o Bolivia o Nicaragua, México o de otros lugares. Pero vamos a ver que hay muchas promesas en la Biblia que nos fortalecen para poder seguir adelante como sus discípulos, que nos dan paz a pesar del caos que tenemos alrededor de nosotros y que nos empujan también a salir al mundo pecaminoso para ser seguidores de Jesucristo y para compartir la palabra de Dios con otros. Entonces ahora vamos a empezar con ustedes desde muchos lugares en Latinoamérica compartiendo los obstáculos que impiden que las personas compartan el mensaje de Jesús. Mientras que hablan ustedes, voy a escribir aquí en la pantalla los obstáculos que nombran. ¿Quién quisiera compartir algo, un obstáculo? Déjenme ver. Rafael, por favor. Pienso que uno de los obstáculos que tenemos como cristianos son los prejuicios sociales. Ese es un obstáculo que no permite llevar al evangelio. A veces los prejuicios sociales porque salimos del hombre viejo, porque tenemos esa lucha con el hombre viejo y el hombre nuevo. Y a veces está el que dirán, y muchas personas se cohíben de llevar el mensaje por eso, porque piensan en las demás personas y no piensan en el mensaje de Jesús. Pienso que ese es un obstáculo tremendísimo en la vida de un discípulo. Gracias, Rafael. Entonces veo ahí dos obstáculos. Los prejuicios sociales alrededor de nosotros, en la sociedad, y también el hombre viejo que habita dentro de nosotros y también habita dentro de los corazones de los demás. Muy bien. Rodrigo también tiene un comentario. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes, incluso el que yo veo en mí, entre tantos, es la falta de preparación, la falta de capacidad, desconocimiento de la palabra y cosas por el estilo.
De la palabra, muy bien. Sí, la falta de capacitación. Dice, pensando, no soy capaz de hacer eso. Sí, gracias, Rodrigo. Helene, ¿también? Sí, yo pienso que hay, como obstáculo puede ser la inseguridad, la pena. O sea, pena viene siendo como vergüenza, ¿no? Porque hay mucha gente que le da como pena que lo vean con una Biblia o que lo vean evangelizando o que lo vean o que sepan que es evangélico. Entonces pienso que para mí esos dos obstáculos, la pena, la vergüenza, y a eso le adjuntamos la inseguridad. Para mí eso. Bien, gracias, Helene. Sí, sí, son otros obstáculos, ¿verdad? Muy comunes. Luis Javier. Luis Javier, ¿iba a comentar? Bueno, vamos a... Profesor, Sí, Cristina, sí, por favor. sí, yo creo que hay los obstáculos, puede ser la falta de oración, porque al orar poco nos sentimos muy débiles y tomamos decisiones sin consultarle a Dios. Debemos preguntarle a Dios primero cómo manejar la situación. Yo creo que otra es la terquedad, que a veces somos tercos cuando nos mantenemos en nuestras ideas, a pesar de que Dios nos indica qué hacerlo. Yo creo que también los malos consejos, porque todas las voces ajenas a la voz de Dios, que obedecemos a lo que piensa la gente, no a lo que Dios nos dice. Y también la ignorancia en la palabra de Dios, porque en la palabra vemos su voluntad. Ignoramos cómo teniendo una lámpara y no sabemos usar de ella. También las dudas y el miedo. Si dudamos de la fidelidad y el amor de Dios, vamos a tener dificultad al decidir y al comprometernos. Bien, sí, sí, sí. Gracias, Cristina. Bien dicho, gracias. Seguimos con Emilio. Emilio, por favor. Sí, quería acotar lo que decía la hermana, la falta de oración, ¿no? El no tener una relación constante con Dios realmente nos aleja, ¿no? De poder compartir la palabra con otras personas. Y quizás el mismo hecho de que no tenemos una relación con nuestro Padre, pues no tenemos mucho que compartir con Él porque realmente no conocemos lo bueno que es Él y la gracia que hemos recibido de parte de Él. Entonces yo creo que es una de las partes más importantes en la vida dentro de un creyente, en sí la relación que tenemos con Dios, porque contar un testimonio de lo que Dios hecho en nuestras vidas puede ser fácil, siempre y cuando tengamos una buena relación con nuestro Padre, para que nuestro testimonio sea genuino con las personas a las cuales estamos compartiendo. Ese es mi comentario. Gracias, Emilio. Gracias, gracias, Emilio. Vamos a Edgar. Edgar. Hola, siento que lo que nos obstaculiza también a veces es la falta de compromiso hacia el favor de Dios que nos ha dado, ¿no? La falta de compromiso, sí, es otra cosa, ¿verdad? La falta de compromiso. Otro es batallando con este hombre viejo dentro de nosotros. Sí, gracias, Edgar. Bien, ¿qué más? Alejandro, por favor. Bueno, yo también pienso que como esa falta de empuje de hacer las cosas por uno mismo y esperar a siempre ser mandado por alguien para empezar a hacer las cosas, o que el pastor le diga vaya hasta el sitio a predicar o haga tal cosa o eso, en lugar de uno mismo a hacer el proceso, o sea, como falta de, sí, falta de emprendimiento. Sí, entonces falta de, bueno, querer empezar por sí mismo, ¿verdad? Esperando a otros que ellos nos empujan en vez de ser empujados sencillamente por las promesas de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Sí, gracias, Alejandro. Vamos al otro Alejandro, Alejandro Gutiérrez. Gracias. También es una de las faltas que también obstaculiza el mensaje de Jesús, es cuando se nos acusa falsamente. Porque muchas veces los propios hermanos o amigos, por seguir a Jesús, inventan calumnias y eso también nos provoca un temor de no impartir el mensaje. Y es todo lo contrario. El temor nos tiene que impulsar a servir con más ganas
y predicar el mensaje con mucha más fuerza y vencer el obstáculo y vencer los miedos. Sí, gracias. Y qué triste es cuando vemos que los obstáculos vienen de la iglesia misma, ¿verdad? Pero sí pasa, pero sabemos que sí, que el diablo está haciendo todo posible para obstacular el compartir la palabra. Sí, gracias, Alejandro. Déjame ver la mano también de Elmer. Elmer, díganos, ¿qué otros obstáculos ven? Elmer, tienes el micrófono desactivado. Perdón, disculpe. Para mí uno de los grandes obstáculos, digo, que a mí me ha pasado es a veces el temor, la duda que uno tiene, no se siente seguro de sí mismo. Ese es uno de los peores para mí que me ha sucedido, y la falta de fe hoy en día, ¿no es cierto? Porque la fe es sumamente importante para poder creer y analizar lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, la duda, el miedo, yo pienso que es vuelvo a reiterar, en mi caso me ha sucedido y a veces tenía que esconder mi Biblia para que no me vean mis amigos en las esquinas. Sí. Gracias, Elmer. Sí, es una tentación, ¿verdad? Es una tentación, podemos decir hasta la vergüenza que tenemos de la fe que tenemos, ¿verdad? Gracias, Elmer. Luis Javier. Luis Armando está aquí. Sí, Luis Javier Sí. Y después Luis Armando. Luis Javier primero. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Sí, bueno, uno de los compañeros de los hermanos comentaba, ¿no? La irresponsabilidad o la falta de compromiso. Yo creo que es parte también, ¿no? Porque lamentablemente muchos cristianos primeramente buscan la prosperidad y la comodidad antes que el reino de los cielos, ¿no? Y la justicia. A veces las agendas están tan ocupadas que a veces hay tiempo, apenas si hay tiempo como para servirle al Señor, ¿no? De esa manera nos podemos llegar a justificar y abandonamos los privilegios, ¿no? Que da el hecho de compartir el evangelio, muchas veces pues por cuestiones familiares o de superación personal, y se nos olvida que es cierto que Dios quiere que prosperemos, pero no debemos olvidar que primero es el reino de Dios y su justicia, ¿no? Por lo cual también yo creo que a través de esto nos lleva a tener muchas veces una actitud de manera irresponsable hacia el ministerio, no siempre con prisa y de forma ineficiente, ¿no? Yo creo que ese es un obstáculo también, pastor. Gracias, Luis Javier. Bien dicho, entonces. Puede ser, bueno, que la prosperidad que Dios quiere para nosotros es la prosperidad espiritual, ¿verdad? Y puede ser por compartir el mensaje sin vergüenza a todos. Vamos a perder oportunidades económicas, pero si de hecho, empujados por el amor de Jesucristo, buscamos el reino de Dios sobre todas las cosas, nos va a empujar a compartir el mensaje de Jesús, ¿verdad? Pero si no, va a ser muy fácil no buscar la prosperidad espiritual de nosotros y de los demás. Sí, gracias, Luis Javier. Ahora, Luis Armando. Fíjate, tienes que escribir esa que está aquí arriba. Luis Armando, tiene que activar el micrófono. Sí, correcto. Respeto humano tenemos y también tenemos miedo. Y entonces no hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios. Busquen el reino de Dios primero y el resto vendrá por añadidura. Hay que pedir fuerza al Señor en oración para que sigamos adelante. Podamos vencer las dificultades y poder predicar la palabra. Ok, muy bien. Gracias, Luis Armando. Entonces hemos escuchado personas de muchos países y vemos los obstáculos. Tenemos mucho en común, ¿verdad? Y puede ser, y algo que tenemos en común es esa naturaleza humana, la debilidad que tenemos, que puede ser un obstáculo dentro de mí. También vemos los obstáculos fuera de nosotros, en las sociedades en que vivimos. Ahora, teniendo en cuenta los obstáculos que nombramos, ahora vamos a leer las promesas de Dios. Y puede ser que las personas que ya tienen mucho tiempo en la palabra no van a escuchar nada nuevo.
Para unos, bueno, sí, para otros puede ser que van a escuchar estas promesas por la primera vez. Y qué bueno, son promesas muy dulces. Para otros van a ser repaso. Pero sabemos que las promesas de Dios no son solamente información, no solamente nos informan quién es Dios y qué va a hacer Dios. También las promesas de Dios son poderosas. Nos pueden crecer en la fe, nos pueden recordar de las promesas de Dios para que tengamos más fe y para que seamos más valientes en nuestros esfuerzos como discípulos. Entonces, lo que voy a hacer es en sus pantallas voy a poner promesas. Lo que vamos a hacer es uno por uno, vamos a leer las promesas y vamos a contestar una pregunta. ¿Qué es la promesa de Dios que vemos aquí y cómo me ayuda a vencer los obstáculos que nombramos? ¿Está bien? Bien, entonces uno por uno vamos a leer las promesas. ¿Quién quisiera empezar? Entonces, si tienen una Biblia en la mano, en su celular, abran las Biblias, por favor. Vamos a comenzar con Mateo 28, 20. Y necesitamos que alguien nos lea Mateo 28, 20. Ya, amén. Puedo leer, a ver. Elmer, Dice, pues sí, por favor. sí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, Elmer. Entonces, ¿qué es la promesa contenida en esta, especialmente en la segunda parte? ¿Cuál es la promesa que vemos ahí en Mateo 28, 20? Alejandro. Que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo, acompañándonos, sin importar el momento que sea. Exactamente, Alejandro, gracias. Hasta el fin del mundo. ¿Y cómo nos ayuda esa promesa? ¿Cómo nos ayuda pensando en los obstáculos? ¿Cómo nos va a ayudar esa promesa de Jesucristo? ¿Dar confianza? Sí, nos va a dar confianza, ¿verdad? Bueno, si uno ve el contexto, es el último versículo de Mateo 20, de Mateo, del libro de Mateo. Y viene inmediatamente después de la gran comisión. Jesucristo les dio a sus discípulos un trabajo muy difícil, muy grande, muy especial. Pero después les envía el Señor con una promesa muy especial y muy grande también. Que Él, que ya estaba a punto de regresar a su Padre en forma visible, todavía iba a estar con ellos, ¿verdad? Y para nosotros también hoy en día la promesa es segura, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos confiar que si vamos a compartir la palabra de Dios, no vamos solos, ¿verdad? Vamos con la presencia de Jesucristo. Muy bien. Vamos a el segundo pasaje, Romanos 8, 28. Yo lo tengo, pastor. José, por favor, José Avalos, creo, ¿verdad? Y buenas tardes. Buenas tardes. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, gracias, José. Entonces, nuestra pregunta, ¿cuál es la promesa que tenemos ahí en Romanos 8, 28? ¿Qué promesa tenemos? Yo pienso que la promesa es el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo a seguirle. Así es, nos ha llamado, ¿verdad? Entonces los que aman a Él son los que han sido llamados. Y para nosotros, que es algo que ya tenemos, ya Dios nos llamó de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿qué va a hacer Dios según lo que vemos ahí? Él prepara el camino, dice. Él prepara el camino. Todas las cosas para el bien Dios dispone, ¿verdad? Todas las cosas. Entonces, aún las cosas malas. Antes, en la primera mitad de ese capítulo, Pablo habla de los sufrimientos
y las dificultades y los problemas de vivir en un mundo caído, un mundo pecaminoso. Pero aquí dice que todavía todas las cosas Dios dispone para nuestro bien. Aún las cosas malas, aún las dificultades, las enfermedades, las pandemias, todas las otras cosas nos ayudan para el bien. Entonces salimos al mundo con mucha confianza, ¿verdad? Este capítulo de Romanos 8 es un capítulo tan bonito. Lástima que no vamos a poder leer todo, pero si tienen más tiempo para leer todo, el capítulo de Romanos 8 es un capítulo lleno de promesas de Dios. Pero ahora vamos a los últimos versículos de Romanos 8, 38 y 39. ¿Quién nos puede leer Romanos 8, 38 y 39? Yo lo tengo. Alejandro, por favor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Cuál es la promesa de Dios que vemos en esos versículos? Eileen. Iba a comentar, veo la manito ahí. Eileen, iba a comentar, ¿tiene un comentario? Sobre la Era promesa. para leer, pero ya que sí, me dio perdón. la palabra, Sí. dice que por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. O sea, la promesa está que no hay nada ni en esta tierra ni fuera de ella. No hay nada que podrá. No hay El amor nada de que Dios. no hay nada que nos pueda separar de Dios. Exactamente. Sí, gracias, Eileen. No hay nada que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Hablamos en la última lección sobre las palabras pequeñas en Cristo, que aparecen tantas veces, 79 veces en las cartas de Pablo. Aquí es una, ¿verdad? En Cristo, vemos en Cristo otra vez, es nuestra confianza, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que tenemos en Cristo. Por medio de la fe que tenemos en Cristo, tenemos mucha confianza que nada nos puede separar de Dios. Porque vemos el gran amor de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien. Juan 16, 33. Henry, por favor, saludos. Bienvenido. buenas noches, mi hermano, buenas noches, pastor. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, Henry, muchísimas gracias. Se puede decir que aquí hay 3 promesas, ¿verdad? Hasta 3. Nombran una de las promesas que hay en Juan 16, 33. Que tengamos paz en Él. En primer lugar, que en Él tenemos paz, ¿verdad? Es la primera promesa. Que Él, Confianza. que tenemos confianza, que hay mucha confianza en Él, ¿verdad? Bien, dijo Jesús estas palabras la noche antes de su crucifixión. Está hablando a personas con corazones con miedo, ¿verdad? Con temor de lo que iba a pasar. Y Él dice que en mí hay paz. ¿Qué son las otras promesas que vemos en este versículo? Bueno, hay uno más. Hablamos de la confianza y de la paz. La confianza que tenemos porque Jesucristo venció al mundo y su victoria es nuestra. Pero entre las dos cosas, que en Él tenemos paz y que tenemos confianza porque Él ha vencido al mundo, hay otra promesa que puede ser a nosotros no tan dulce. Jesucristo nos promete que en el mundo tendrán aflicciones. Esa es la promesa de Dios para sus discípulos. Vamos a ver aflicciones. Pero lo que nos da confianza y paz, a pesar
de las aflicciones de este mundo es que en Él tenemos paz y hay confianza en Él porque Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, tres promesas, la promesa de aflicción entre la promesa de paz y confianza. Bien, ok, seguimos adelante al Antiguo Testamento y el último versículo es del Salmo 23. Salmo 23, versículo 6. Yo lo tengo. Rubén, por favor. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Muy bien, gracias Rubén. Palabras muy bonitas, bien conocidas. ¿Cuál es la promesa de Dios que vemos aquí en Salmo 23, versículo 6? Bien, que Él estará siempre con nosotros y que siempre nos va a amar y tiene lista la casa para nosotros. Bien, Por lo sí, tanto, podremos habitar con Él. Sí, gracias Rubén. Entonces son dos promesas aquí, ¿verdad? Y en primer lugar, lo que va a pasar en nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas, podemos estar seguros que su amor y su bondad están con nosotros. Es una promesa a pesar de nuestros pecados. Conoció el rey David muy bien sus propios pecados, como vemos especialmente en Salmo 51 y en Salmo 32, habla de sus pecados, pero a pesar de nuestros pecados, su amor y su bondad, su amor inmerecido está con nosotros. Entonces, qué promesa de saber también que en su casa vamos a vivir para siempre. Bien, tenemos otro pasaje que habla de una promesa muy parecida. Juan 14, 2 y 3. Otra vez vamos al aposento alto con Jesucristo en la noche antes de su crucifixión. Juan 14, versículos 2 y 3. Yo, pastor. Sí, por favor, Arturo, ¿nos puede hacer el favor de empezar con versículo 1? Creo que va a ser mejor. Sí. Empezando con La versículo 1. palabra de Dios nos dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, que si no fuese así, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando habré ido y os habré preparado lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Gracias, Arturo. Digo estas palabras a Jesucristo, empezando con las palabras, no se turbe su corazón. Sabiendo el amor y temor que tenían ellos, hablamos antes del obstáculo, del amor, del temor y del miedo en nuestros corazones. Y a personas como nosotros, Jesucristo da esa promesa. ¿Qué es la promesa que vemos aquí en Juan 14? Que Él, ¿puedo? Sí, Luis Armando, por favor. Que Él tiene muchas moradas. El Padre tiene muchas moradas y yo iré allá para prepararles para ustedes. Entonces, esa es una promesa grande de nosotros. Exactamente, Armando. Él se fue y está preparándonos un lugar y va a regresar para llevarnos para estar con Él. Muy sencillo el proceso, ¿verdad? No es muy complicado. Está en los cielos preparándonos un lugar y nos va a llevar para estar con Él. Dice a sus discípulos, no es algo complicado, es algo sencillo, una promesa muy dulce. ¿Y cómo llegamos? Unos versículos más después, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ya sabemos quién es el camino. Jesucristo, por medio de la fe en Él, tenemos la esperanza de vida eterna en las moradas de nuestro Padre Celestial. Bien, ok. Vamos a otra promesa de Dios, otro versículo, 1 de Corintios 10, versículo 13. Yo, pastor. Por favor, Yo lo Luis. tengo, pastor. Dice, os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, Luis Javier. ¿Cuál es la promesa de Dios que vemos ahí? La fidelidad de Dios. La fidelidad Nos de dará Dios. la solución.
Él nos dará la solución, ¿verdad? Lo vamos a ver. Sí, Luis Javier. Que a través de cualquier adversidad, Él va a estar con nosotros, no va a haber prueba que no podamos superar estando con Él. Así es, exactamente. Entonces, sí, vamos a ver pruebas. Especialmente habla de esas pruebas y tentaciones. Pienso en las pruebas que mencionan o las dificultades que mencionan en Hebreos 12, pero nos da también el consuelo de saber que Dios no nos va a dar más que podemos resistir, ¿verdad? El que es fiel también nos da la salida y el poder del Espíritu Santo a los creyentes a través de la palabra de Dios para poder sobrellevarla, como dice aquí. Bien, ok. Ahora vamos al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, el penúltimo versículo 20. ¿Quién? Yo lo tengo, pastor, ¿de qué? José, por favor. Sí, dice el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Bien. ¿Quién dice esas palabras? ¿Quién es el que da testimonio? Que dice, ciertamente vengo en breve. Es Jesús, ¿verdad? Es Jesús hablando ahí. Y entonces, ¿qué es la promesa? Que viene en breve. Que viene en breve. Sí, así como dijimos anteriormente, que está preparando una casa y que va a venir, en esa casa estaremos con Él. Exactamente. Algo sencillo y muy bonito. Que Él viene pronto, Él viene en breve. No sabemos exactamente cuándo, pero cuando Él viene, vamos a por fin ver con nuestros propios ojos nuestro Salvador, el Redentor, y nuestra fe, que ahora es fe, vamos a verlo confirmado con la vista. Bien, gracias. Ahora vamos a Mateo 7, versículo 7, palabras de Jesucristo. Mateo 7, 7. Amén, yo lo tengo, pastor. Por favor, creo que es... Sí, por favor. Eli. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ok. Nombramos el obstáculo de la falta de oración entre los obstáculos, ¿verdad? ¿Qué es la promesa de Jesucristo aquí a nosotros? ¿Qué es la promesa de Mateo 7:7? Puedo. Luis Armando, por favor. Sí, dice que pidamos y se nos dará, que toquemos la puerta y que se nos abrirá, y que llamemos y seremos atendidos. Y más adelante, pues, nos dice, nos compara, pues, que nosotros siendo malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, y como el Señor es bueno, Él nos da el Espíritu Santo y de todo lo bueno que tiene. Sí. Aún nosotros, ¿verdad? Bueno, sabemos que nuestro Padre Celestial es bueno. Aún, bueno, personas malas dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más nos va a dar cosas buenas nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más? Y hablamos del obstáculo de la falta de oración. Nuestro Padre Celestial misericordiosamente nos ha dado el privilegio de poder entrar estar frente de su trono celestial en oración y hablar con Él, el Creador del mundo, el Señor Todopoderoso. Qué privilegio que tenemos y qué promesa saber que Él nos escucha cuando oremos. Muy bien. Ok, ahora vamos al Salmo 91:11. Salmo 91. Ya lo tengo, pastor. Por favor, es Luis Javier, por favor. Sí, gracias, pastor. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
¿Y cuál es la promesa que tenemos ahí? Siempre sus ángeles están cerca de nosotros para protegernos. Sí, entonces Dios creó a seres especiales para cuidarnos en todos nuestros caminos, para ser sus mensajeros, para hacer el bien, para estar con nosotros también. Entonces, otra bendición tras bendición, promesa tras promesa de Dios. Muy bien. Ahora vamos al libro de Job. Job 19, 25 a 27. Sabemos de los obstáculos de la vida de Job. Y si uno no conoce la vida de Job, solamente tiene que leer los primeros 2 capítulos para ver las dificultades grandes que él tenía. Pero a pesar de todas esas dificultades, las pruebas, la muerte de sus hijos, las enfermedades que sufrió, él perdió sus riquezas y todo, pero escuchamos su confianza en las promesas de Dios en Job 19, versículo 25 al 27. ¿Quién nos puede leer Job 19, 25 al 27? Yo lo puedo leer. Gabino, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sí se escuchó? Sí, Gabino, adelante. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y versículo Después de que 26, arranque, sí, 26 y 27 también, Gabino, por favor. Y después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Sí, con mis propios ojos, amén. ¿verdad? Bien, Amén. gracias, Gabino. ¿Cuál es la promesa de Dios que vemos en esos versículos? Alejandro Gutiérrez, por favor. La resurrección. La resurrección. Porque aquí le está dando la promesa a Job que pese a todas las vicisitudes y obstáculos que tenga, él mostró fiel y ciegamente fe en él. Y Job sabía que si aunque bajara al Seol, él iba a resucitar y iba a resucitar con un cuerpo nuevo. Sí, gracias, Alejandro. Una resurrección corporal, ¿verdad? Del cuerpo, con mis propios ojos. Fue la confianza de Job, que vivió hace 4,000 años. Él tenía la fe en la promesa de Dios de un Redentor que iba a venir. Nosotros tenemos la fe en un Redentor que ya vino y todavía vive, ¿verdad? Y con Job podemos confesar que lo veré con mis propios ojos. Bien. Entonces, eso nos da confianza también al salir. Tenemos algo importante, algo precioso que no va a cambiar. Lo veré a mi Redentor con mis propios ojos. Y aun y cuando experimento el rechazo en esta vida, tengo algo precioso que todavía es mío. Otras promesas de Dios en las palabras de Jesucristo a Marta, en Juan 11, 25 y 26. Sí, no lo tengo. Henry, por favor. Y ese es yo creo que es uno de los más fuertes y más le llega a uno, estos 11. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gracias, Henry. ¿Cuál es la promesa de Dios ahí, Henry? Todos. Antes de conocer a Cristo estábamos muertos, pero hemos creído en Él y gloria a Dios, estamos viviendo en Él. Nos falta mucho, pero ahí vamos.
Esto es una dura carrera, pero ahí vamos en nombre de Cristo Jesús. La promesa que hay que creerle porque él nos salva y Él nos va a dar vida eterna. Exactamente. Ayer. Gracias, Henry. Hay vida después de la muerte, ¿verdad? Hay algo que nos espera, hay algo mejor. A pesar de todas las cosas que pasan en este mundo, hay algo mejor que tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no moriremos eternamente si estamos en Cristo, ¿verdad? El que cree en mí no morirá eternamente. Bien, gracias, Henry. Vamos a palabras muy bonitas. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. Lo tengo. Alejandro, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, gracias, Alejandro. ¿Alguien puede comentar qué es lo que pasó en Filipos cuando Pablo lo visitó en el libro de Hechos? Ustedes saben, está en Hechos, versículo 16. ¿Qué pasó ahí? Se pelean entre ellos, porque uno decía que era uno, el otro era Dios. En Filipos es donde, bueno, entonces vemos en Hechos 16, encontramos a Pablo y Silas en la cárcel en Filipos, vemos sus dificultades allí, fueron, de hecho, al salir de la casa, ellos tenían que irse directamente de la ciudad a otra ciudad. Entonces, suponemos que a lo mejor después de la salida de Pablo y Silas, seguían las persecuciones, ¿verdad? Los creyentes que se quedaron ahí, a lo mejor tenían más dificultades. Pero aquí dice Pablo a ellos que con todo lo que estaba pasando alrededor de nosotros, de ellos, que la paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento, y eso guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Otro ejemplo de estas palabras en Cristo, en las cartas de Pablo, de que hablamos en la última lección, otra promesa de Dios, muy dulce, muy preciosa, que tenemos que puede sobrepasar la lógica humana. Cuando a otros parece que todo está perdida, como en el mundo actual, sabemos que tenemos una paz que el mundo no nos puede quitar. Bien, ok. Un pasaje más. Vamos a Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, 7. Bueno, lo tengo. Luis Armando, por favor. Bueno, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Cuál es la promesa que vemos ahí? Bueno, nosotros tenemos que busquemos cómo resistir y Él va, y Dios nos va a ayudar a nosotros a huir de eso. Sí. El diablo huirá, porque nosotros vamos a someternos al Señor y el diablo tiene que huir por eso. Sí, Sí. ¿verdad? Que si nosotros hacemos la voluntad del Señor, mientras estemos sometidos a su voluntad, el diablo no va a tener ningún poder sobre nosotros. Sí, entonces lo que es claro de las palabras de la Biblia es que el diablo es real, ¿verdad? Es un ser real y tiene un cierto poder, pero no es todopoderoso como el Señor. Y la promesa que tenemos aquí que es que Él huirá de nosotros cuando opongamos resistencia a Él, ¿verdad? Cuando por el poder, porque el Espíritu ya habita en nosotros, por el poder de la palabra. Entonces ya no es imposible resistir las tentaciones del diablo, ya para nosotros es posible, porque estamos en Cristo, como estudiamos en la última lección. Entonces ya podemos oponer a Él. Ya no somos
destinados para seguir su voluntad porque ya somos de Cristo. Ya somos seres nuevos en Cristo. Bien, entonces hay muchas promesas de Dios y ya vemos cómo responden a los obstáculos las promesas de Dios. Y son más que información. Y aún hay alguien aquí que ya conoció todos los pasajes que leímos. Todavía es muy bueno leerlos de nuevo, porque no solamente son información, también son poder de Dios para nosotros, ¿verdad? Estoy haciendo la cinta, ya te he dicho. Déjame ver quién. José Carrasco, ¿un comentario? Sí, Pastor, está buenas bien. noches. Sí, buenas noches, José. ¿Tiene un comentario, José? No, Pastor, está bien. Estoy oyendo. Sí, José Carrasco, por favor. Bien, sí, lo que pasa es que, bueno, después de ver todas estas promesas, ya no queda duda, pues, y el temor tiene que huir y ya no tendremos obstáculos en este camino al cual el Señor nos ha llamado para llevar su palabra. Sí, gracias, José. Y nos pueden recordar a nosotros las promesas de Dios, que no vamos solos, que Él está con nosotros siempre, que nada nos puede apartar de su amor, que hay un cielo que nos espera. Y también espera a todos sus creyentes. Nos vamos a querer también que compartir la palabra para que nuestros seres queridos también estén ahí con nosotros. Les voy a compartir una promesa más contenida en Isaías y en Romanos. Y después vamos a identificar cuál es la promesa contenida. Empezamos con Isaías 55. Y es un pasaje un poco más complicado porque hace una comparación entre dos cosas, pero vemos que es una promesa muy dulce para el creyente. Les pongo aquí las palabras en la pantalla de Isaías 55, 10 al 12. ¿Quién quisiera leer? Isaías 55, 10. Por favor, si puedo. Luis Armando, por favor. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para lo que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. Amén. Amén. Gracias, Armando. Entonces, especialmente pensando en versículos 10 y 11, ¿cuál es la promesa de Dios que vemos? ¿Cuál es la promesa de Dios ahí? Cumplirá la palabra de Dios en nuestras vidas. Sí, habla del poder de Dios. Entonces, la comparación es entre la lluvia y la nieve que cae de los cielos, ¿verdad? Ayuda a germinar y a crecer las plantas. Así también la palabra ayuda a que nosotros tengamos fe conforme el Espíritu Santo y la palabra y podamos ir a transmitir la palabra de Dios. Exactamente. Por ejemplo. Sí. Perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces, ahora vamos a leer también Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? Por favor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos aquel que cree. Gracias, Rubén. ¿Cuál es la promesa entonces de Romanos 1:16? ¿Cuál es la promesa? Al principio, Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio y nos da la promesa en el por qué. ¿Por qué? Henry, por favor. Porque la palabra de Dios tiene salvación. Bien, Arturo. ¿Qué iba a decir usted, Henry?
Sí, pastor, pues ¿verdad que hay muchos de nosotros no somos muy buenos oradores? Nos da temor hablar a la gente, pero cuando el Señor, el Espíritu Santo le da a uno ese don de la palabra, uno sale, ya uno pierde el miedo y el temor de ir al vecino o al hermano enseguida, hablarle de la palabra de Dios. Ya uno ya pierde ese temor y va cogiendo esa confianza para transmitir la palabra de Dios. Es algo muy hermoso. Bien. Gracias. Y creo que Henry ya contesté la pregunta. ¿Por qué es esta promesa tan importante para ti, para nosotros como discípulos? Porque cuando transmitimos la palabra de Dios, no transmitimos palabras humanas, no es nuestro trabajo cambiar el corazón humano o convencerlos. Nuestro trabajo es sencillamente compartir algo que es poderoso, no es por poder nuestro, es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. También es como la lluvia que viene del cielo. La palabra es la palabra de Dios, no es palabra nuestra. Entonces, cuando nosotros salimos a compartir la palabra de Dios, cuando por fin tenemos la oportunidad con nuestro hermano o hermana, con un miembro de nuestra familia que no conoce a Cristo, es una oportunidad muy buena y nosotros podemos tener mucho temor de fallar, de no poder transmitir la palabra en una manera correcta o buena o adecuada para poder convencer a la persona. El consuelo que tenemos aquí es el poder no es nuestro. El poder no es en el mensajero, sino en el mensaje, que tiene la bendición de Dios y así que es el Espíritu Santo que obra. Es el Espíritu Santo que va a cambiar el corazón de piedra. No depende de nosotros, no depende de nuestras palabras tan claras, tan bonitas, tan bien dichas, pero el Evangelio, el sencillo mensaje que somos salvos en Cristo, que hay esperanza en Él, que todos los pecados son perdonados, es el mensaje que cambia el corazón, no porque lo decimos en una manera tan buena, pero sino porque es la promesa de Dios, que Él obra en ese mensaje. Y con el Evangelio, las buenas nuevas, que los pecados son perdonados en Cristo, podemos confiar que nosotros compartimos la palabra de Dios, pero es Él que hace el trabajo. Bien, entonces, dicho esto, hay un dicho, y creo que es conocido en toda Latinoamérica. Ustedes me van a tener que confirmarlo, pero creo que todos lo conocen. Empieza así: camarón que se duerme, ¿cómo termina? Se lo lleva la corriente, Lo lleva la pastor. corriente. Se lo lleva la corriente. Creo que Se lo lleva la corriente. sí, después, creo que desde México a Chile, al Caribe, a todos los otros países, todo el mundo conoce ese dicho, ¿verdad? Y bueno, díganme, ¿qué significa el dicho? Que si uno se queda esperando las cosas, al final va a ser llevado por las cosas del mundo y nunca va a conseguir lo que quiere. Sí, muy bien, gracias Alejandro. Para nosotros es muy fácil quedarse dormido en el trabajo, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer en la vida, los quehaceres, el trabajo, pasar tiempo con la familia y muchas otras cosas que en sí son buenas. Pero es muy fácil dejar al lado la cosa extraordinaria que Dios nos ha dado a hacer. Y las promesas que estudiamos hoy nos recuerdan el mensaje que tenemos, que es muy bonito, es muy precioso y es algo que es urgente compartir, porque en breve viene Jesucristo. Y hay personas que todavía no conocen a Él como su Salvador. Entonces tenemos un mensaje precioso que es poder de Dios. Tenemos personas alrededor de nosotros. Entonces no es tiempo de quedarnos dormidos, sino es tiempo de compartir un mensaje muy bueno.
y nosotros salimos con la promesa de Dios, con la confianza que solamente viene por medio de la fe en Él y con la paz en nuestros corazones, sabiendo que todo está en sus manos. Bien, entonces es la lección de hoy. Como siempre me voy a quedar, si hay otros comentarios como el tema, otras cosas de que quisieran hablar, después de la despedida me voy a quedarme aquí en la conexión. Unas otras cositas que siempre mencionamos. La primera, es muy importante ver el video y pensar en la pregunta o la actividad antes de la clase. No, como saben ustedes que han tomado clases con nosotros antes, no siempre repasamos el contenido del video. Entonces, es importante estudiarlo porque siempre vamos a tratar de edificar sobre el fundamento que establecemos en el video durante la clase en vivo. Entonces, van a poder estudiar mucho más si ven el video antes de la clase y si hacen también la actividad o la pregunta. La próxima clase, ya saben el ritmo de las clases. La próxima clase sería el miércoles, el 12 de agosto, a la misma hora. Y como siempre digo, aquí estamos en la reunión de la tarde, de la noche. Hay también reunión en la mañana. Si alguna vez no pueden venir a la clase en la noche, están invitados a venir a la clase en la mañana. Hay personas aquí que también aprovechen el tiempo que tienen para venir a las dos clases. También están invitados ustedes venir cuando quieren para estudiar la palabra de Dios aquí en la clase. Una cosa más que debo mencionar, si tenemos un proyecto final en este curso. Bueno, los que han tomado clases con nosotros ya saben, al fin de cada clase hay un proyecto final. Para aprobar el curso, porque es un programa. Entonces, para aprobar el curso, para avanzar en el programa, hacen el proyecto final. Aún más es una oportunidad poner en práctica lo que estamos estudiando en la clase. El proyecto final de este curso, y les voy a recordar, de hecho no hay nada que hacer ahora, porque es un proyecto que tienen que hacer después de la última clase. Entonces vamos a estar estudiando 5 hábitos del discípulo. El último hábito de que vamos a hablar es el hábito de escuchar a Jesús diariamente en su palabra. Entonces vamos a ponerlo en práctica inmediatamente después de la última clase. El día después vamos a empezar un proyecto como un grupo. El grupo de la clase que tenemos va a cambiar a ser un grupo del proyecto. Vamos a leer todos juntos nosotros el libro de Marcos. Tras 8 días, vamos a leer 2 capítulos cada día. Entonces, Marcos es un libro de 16 capítulos. Cada día vamos a leer 2 capítulos y poner un comentario en el grupo. Puede ser un comentario sencillo. Ya leí los capítulos 1 y 2. O puede ser un comentario más largo sobre temas o preguntas o cosas que notaron. Cualquier cosa, lo importante es leer los capítulos. Vamos a hacerlo todos juntos. Les voy a recordar del proyecto final en las lecciones que vienen, pero va a ser el proyecto final. Es algo sencillo, pero bueno en la vida de un discípulo. ¿Preguntas o dudas? Estamos claros. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a concluir nuestra clase de hoy con una bendición. En número 6. Sí, una pregunta. Sí, más que pregunta, es un comentario que quiero compartir con mis hermanos. Cuando usted dice que Cristo viene en breve y hay mucha gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Sí. Y se está perdiendo. Conocí a un muchacho que hace 2 días se suicidó por problemas de depresión, no sé qué pasó con él, pero joven, muchacho joven. Y esta persona no conocía de Dios tampoco. Entonces, yo no era mi amigo, sino un
conocido que miraba a veces en la calle y ahora escuché que murió. Y digo, si tal vez lo hubiera conocido más, hubiera podido compartirle algo, ¿no? Del amor de Dios. Pero así como él, hay tanta gente que se muere y no conoce de Dios, no escucha y esa alma se pierde. Eso quería compartir. Sí, gracias, Eileen. Y bueno, sabemos que todos nosotros, todos los seres humanos tienen un tiempo de gracia. El tiempo que Dios nos ha dado en este mundo para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el día es hoy, ¿verdad? De compartir la palabra de Dios, porque eso es muy urgente, porque no hay otro camino. Sí, Eileen, gracias. Entonces, ahora vamos a concluir con palabras de número 6, que Dios le dio a Aarón, el sumo sacerdote, para anunciar la bondad del Señor al pueblo de ese entonces, y también podemos usar hoy en día para recordarnos de la paz que tenemos en nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. 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 Buenas noches. Dios me lo bendiga. Me retiro hoy. Me disculpan. De igual manera, buenas noches para todos, hermanos. Profesor. Cuídense. Buenas Hasta noches, pastor. mañana. Gracias. Muchas gracias, pastor. Hasta mañana. Que el Señor los bendiga a todos. Bendiciones para toda su familia, desde Catepec, Estado de México. Bendiciones para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches desde Catepec. Buenas noches. Bendiciones, pastor, que Dios lo guarde y que Dios guarde a mis compañeros de estudio. Un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias igualmente. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para usted y para todos mis compañeros. Gracias igualmente. Feliz noche para todos. Gracias, José, igualmente. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Y con la bendición de Dios nos volveremos a ver el día miércoles. Así es, Arturo. Gracias igualmente. Bendiciones a todos los hermanos. Gracias. A usted, Gavino, que Dios le bendiga. Bendiciones, buenas noches. Eileen, gracias igualmente. Bien, entonces, si hay algún tema de que quisieran hablar, todavía estoy aquí. Sí, bueno, no. Veo unas personas que no saludé bien durante la clase. Saluda a Agustín. Agustín, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, pastor. Aquí estoy en la clase. Bendiciones desde Catepec, Estado de México. Muy bien, Agustín. Muchísimas gracias, igualmente. Es muy buena su clase. Estamos aprendiendo mucho. Muy bien, muy bien. Sí, es un gusto poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Ecatepec. Está en el sureste de la ciudad, ¿verdad? Ecatepec. Hacia el norte del Hacia el México. norte. Ajá. Cerca del aeropuerto. Ajá. Sí, como a media hora más o menos. Ok, muy bien. Sí. Sí, conozco un poco de la Ciudad de México. Qué bueno. Bienvenido. Agustín. Bendiciones. Gracias, igualmente. Y no le saludé a usted tampoco, Eduardo. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, pastor. Perdón, tuve una serie de problemas hoy serios en mi trabajo. He estado un poco mal, llegué un poco tarde de la clase, pero voy a ver la grabación después para seguir adelante, pastor. Muchas gracias. Siempre un gusto, Eduardo. Gracias a usted. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches.